Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a conocer el algoritmo simplex para redes, que nos permite resolver el problema de flujo en redes a mínimo costo. Así que sin mayor preámbulo, comencemos. Capítulo 3, flujo en redes a costo mínimo. Clase 2, video 1, simplex de redes. En primer lugar, ¿ustedes se han preguntado alguna vez de dónde viene el nombre del algoritmo simplex? La verdad es que no viene de la simpleza del algoritmo, sino de otra cosa. Y eso me lleva a una pequeña tangente. Un simplex en realidad es una figura geométrica n-dimensional. Un simplex es un triángulo en n dimensiones. De hecho, esto que está dibujado acá, animado acá de hecho, es un simplex en 4 dimensiones. Esto es un triángulo en 4 dimensiones, que se llama además el pentácoron. Así que esto de acá es un pentácoron, es un simplex en 4 dimensiones, y con eso cerramos la tangente y vamos a aprender este método de solución para el problema de flujo en redes a mínimo costo. Supongamos por ahora las siguientes cosas. Vamos a suponer que la demanda se encuentra balanceada. Vamos a suponer que no hay cotas superiores en la capacidad de los arcos, y vamos a suponer que solamente estamos exigiendo la no negatividad de los flujos, es decir, que tampoco hay cotas inferiores. Es decir, estamos trabajando con una versión muy sencilla del problema para definir primero el algoritmo. Pero podemos preguntarnos inmediatamente qué tan fuertes son estos supuestos. Y la verdad es que no es tan terrible. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la demanda por lo general podemos balancearla haciendo inclusión de algunos nodos auxiliares, según corresponda en el problema que estamos tratando de modelar. También sabemos que las cotas superiores y las cotas inferiores las podríamos eliminar transformando el problema a un problema de flujo en redes a mínimo costo sin cotas. Entonces, sabemos que nosotros podemos lidiar con esto si fuera necesario. Después vamos a ver que además nosotros podemos extender este algoritmo que vamos a introducir hoy día para trabajar con cotas si fuera necesario. Dado que el problema es lineal, nosotros podríamos llegar y resolverlo ocupando simplex común y corriente, el simplex para problemas lineales genéricos, el Tableau famoso que ustedes deben haber aprendido en optimización. Sin embargo, ¿por qué no hacemos esto? Primero, porque plantear ese problema de programación lineal puede ser una tarea engorrosa, sobre todo cuando la red crece. Segundo, porque la matriz de restricciones que queda en esa versión del problema es excesivamente grande y simplex se ve obligado a manipularla e invertirla iteración tras iteración, y eso es algo que también le toma tiempo a los computadores. Y tercero, porque el problema de flujo a mínimo costo suele ser parte de otros algoritmos, suele ser una pieza de un algoritmo más grande y suele ser resuelto varias veces. Entonces no podemos darnos el lujo de no resolverlo muy eficientemente, porque esto es un ladrillo dentro de castillos que son otros algoritmos más sofisticados. A pesar de esto, a partir del método simplex clásico, nosotros podemos encontrar una adaptación que nos permite trabajar con redes como las que estamos estudiando en este curso. Primero, observemos un detalle sobre nuestro problema lineal. Si nosotros miramos las restricciones de continuidad como las teníamos escritas antes, y nosotros las sumamos, si nosotros sumamos todas estas restricciones, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pueden concluir de acá? Lo que pueden concluir es que la restricción de conservación de flujo, las n-1 primeras restricciones, nos van a generar la enésima restricción. ¿Sí? Como x y j aparece siempre en dos restricciones distintas, y en una vale 1 y en la otra vale menos 1, el lado izquierdo de esta suma de restricciones van a quedar puros 0. Se van a ir todas las x. Y las b ya sabemos que tienen que sumar 0 para que estén balanceadas. Por lo tanto, nos queda que si sumamos todas las restricciones nos va a dar 0 igual 0. Y eso es señal inequívoca para los que tengan sus recuerdos de álgebra lineal o quizás de optimización frescos, de que nuestra matriz o de que nuestro problema es linealmente dependiente, es decir, no estamos trabajando con una matriz de rango máximo. En palabras mucho más sencillas, aplicadas directamente a la optimización, esto implica que nos sobra una restricción, que podemos eliminar la última restricción de conservación de flujo y que el problema siempre va a seguir siendo equivalente. Y esto es importante porque va a tener consecuencias inmediatas, como van a verlo en un par de diapositivas más. Repasemos un poquito algunos conceptos del simplex clásico para después ver cómo se pueden extender al problema que estamos estudiando ahora.
Estamos acá planteando un problema de optimización en su forma canónica, minimizar una función objetivo lineal sujeto a un conjunto de restricciones expresados como una matriz de restricciones y una matriz de coeficientes, y la restricción de que todas las variables son no negativas. Esto de acá no nos limita porque siempre podemos convertir los problemas lineales a este formato con algunas transformaciones que ustedes seguramente ya vieron en su momento. En este problema, en esta versión canónica, además, nosotros decimos que A es una matriz de rango máximo de dimensiones PQ con P menor que Q. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya hicimos esta limpieza previa de eliminar las restricciones redundantes para plantearlo de esta manera, en esta versión que vamos a discutir ahora. Y también nosotros sabemos que P es menor que Q, es decir, que la cantidad de restricciones tiene que ser menor que la cantidad de variables, porque si no el problema nos queda sobredeterminado y puede que el dominio simplemente quede vacío, ¿sí? Entonces, para que haya cierta flexibilidad en el espacio que estamos explorando, nosotros le pedimos además a esta definición que P sea menor que Q. Una solución básica del problema va a poseer Q menos P variables no básicas. Estas variables no básicas son variables que nosotros sabemos de entrada que van a tener que ser nulas, ¿sí? Entonces la solución básica siempre va a poseer algunas variables no básicas que son nulas y el resto, P variables, que van a ser variables que van a poder tomar valores no negativos y que se obtienen de despejar este sistema de ecuaciones, ¿sí? En nuestro problema, esto implica que una solución básica va a poseer a lo más n-1 arcos con flujo no negativo. ¿Por qué no n? Dijimos que la cantidad de variables básicas son la cantidad de restricciones, pero en realidad son la cantidad de restricciones linealmente independientes. Y como nos sobra una, la eliminamos y eso nos da n-1 restricciones independientes entre sí. Por lo tanto, podemos tener n-1 arcos con flujo no negativo. Y a lo menos el resto van a ser siempre nulos. ¿Qué implica esto? Si nosotros miramos nuestra red, un problema que para esta ilustración supusimos que no tiene nodos de paso, ¿ya? Para no complicarnos la vida todavía. Supongamos que tiene puras generaciones y atracciones positivas o negativas, según como queramos hacer la convención, y que por supuesto que está balanceado. Entonces, si nosotros decimos la solución de flujo de esto ocupa a lo más n-1 variables distintas de 0, ¿qué es lo que implica? ¿Qué pasa? ¿Qué les recuerda algo que tiene n nodos y n-1 arcos? ¿Se acuerdan o no? Eso es un árbol. Es un árbol. Y sabemos que tiene que ser un árbol porque la verdad es que para que necesitamos además pedirle que esté todo conectado para que el flujo se mueva por toda la red. Podemos efectivamente construir excepciones a esta regla. Pero existen muchas instancias donde no podemos hacer esa excepción y que vamos a estar obligados a construir la solución como un árbol. Incluso si la solución óptima pudiera ser escrita como algo que no es un árbol, igual hay un árbol asociado a esa solución, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de degeneración y otro tipo de cosas, ¿ya? Pero por ahora, n-1 variables básicas nos dan a entender que lo que tenemos que hacer es trabajar con árboles. Entonces, con esto podemos pensar en un bosquejo de algoritmo, donde la observación esencial es que nosotros vamos a iterar a nivel de árboles. Nosotros nos vamos a mover de árbol en árbol, como Tarzán. Con esto entonces ya podemos tener un bosquejo del algoritmo. Primero lo que vamos a hacer es encontrar un árbol inicial factible, que vamos a llamar T. Después vamos a determinar si este árbol es óptimo o no, con herramientas que vamos a tomar prestadas del simplex original. Y si no es óptimo, lo vamos a mejorar, con las mismas herramientas también del simplex original. Y vamos a repetir el paso 2 hasta encontrar un árbol óptimo. ¿Cómo determinábamos en simplex si una solución básica era óptima? ¿Se acuerdan o no? Lo que hacíamos era mirar una cosa que se llamaban costos reducidos, pero vamos a llegar paso por paso. Consideremos entonces esta formulación que es equivalente del modelo. Este es el modelo original, pero dijimos arbitrariamente que hay un conjunto de variables básicas y un conjunto de variables no básicas, y que el conjunto de variables básicas son tantas como restricciones además. Entonces las variables básicas las metemos en este vector xb, las no básicas las metemos en este vector xd, pero esto equivale simplemente
al vector original, ordenarlo de una forma conveniente donde las básicas estén a un lado, las no básicas estén al otro lado, entonces la suma la podemos escribir en dos términos. Y lo mismo pasa con la suma de productos de matrices acá. Estamos haciendo una matriz separada en dos partes, pero en el fondo esto es equivalente a reordenar las columnas o definir las variables en distinto orden. Entonces, escribimos el problema con esta notación. Una base va a ser óptima si su solución asociada es factible, es decir, todos sus flujos son no negativos, y además si sus costos reducidos son todos no negativos. Y los costos reducidos se definen como, o en realidad el vector de costos reducidos se define como el vector de costos menos este término que está acá. Entonces ahora vamos a ver de dónde viene esta formulación de los costos reducidos, cosa que ustedes seguro vienen en optimización, pero se las voy a refrescar. De dónde vienen estos costos reducidos y por qué podemos garantizar que si es que existe alguno de ellos que es negativo, la solución actual no puede ser óptima. Entonces, primero vamos a despejar XB de la restricción de conservación de flujo, que era esta de acá. La tomé recién de la diapositiva de atrás. Y de acá podemos despejar XB haciendo operaciones matriciales. Noten que la matriz B no es que pueda pasar dividiendo, sino que tiene que multiplicar por la izquierda para cancelar a la matriz B que quedaba acompañando a XB acá. Entonces nos queda que XB es igual a esta cosa que está acá. Pero ese XB lo podemos reemplazar en la función objetivo. Acá estamos haciendo un truco más viejo que el hilo negro, que ustedes también se saben, que es que ustedes pueden despejar variables de las restricciones de igualdad y reemplazarlas en la función objetivo para bajarle la dimensión al problema. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos despejando el vector completo XB en este caso y lo podemos reemplazar directamente en este término de la función objetivo. Y llegamos a esto de acá luego de reordenar un poco. Pero si se fijan, lo que tenemos acá es una función objetivo que depende de una sola variable, o en realidad de un vector de variables, pero que ya no depende de las variables básicas, y que es una constante más otra constante multiplicada por XD. ¿Sí? Recuerden que esto es un producto de vectores, entonces esto es un vector de constantes multiplicada por un vector de variables XD. Y nosotros sabemos que en la solución actual XD vale 0, porque están definidas como las variables no básicas. Entonces, para que esta solución sea óptima, nosotros tenemos que garantizar de que este numerito de acá, que es una constante más una constante por XD, no se pueda hacer menor todavía, ¿cierto? Porque estamos minimizando. ¿Y qué tendría que pasar para que un valor positivo de XD nos reduzca este valor de acá? Tendríamos que tener que alguno de estos XD esté acompañado por un valor negativo en este vector de acá, ¿cierto? Porque si tenemos un valor negativo en este vector de acá, ese componente del vector XD nos va a convenir que valga más que 0. Esto de acá es precisamente el vector de costos reducidos. Y por eso estamos diciendo, si algún elemento de este vector de costos reducidos es negativo, significa que tenemos una oportunidad de hacer que una XD se haga positiva, que una variable no básica se haga positiva y de reducir gracias a eso el costo de la solución actual. Además, esta restricción o esta expresión de costos reducidos puede ser reescrita de esta manera. Fíjense que lo único que estoy haciendo acá es este término de acá, cambiarlo por un pi. Y estos valores de pi, que en el contexto de este curso los vamos a llamar los potenciales, además son las variables duales o los precios sombras del problema, como ustedes pueden revisar en sus apuntes de optimización, si así les parece. Como vamos a trabajar con estos pi en nuestro algoritmo y van a ser protagonistas en verdad de nuestro algoritmo, vamos a tener que refrescar un poquito la memoria con dualidad, pero en realidad nos interesan unas propiedades clave. Nosotros sabemos que dado un problema primal existe un problema dual, que existen unas reglas establecidas para construirlo, y sabemos que si el problema primal tiene solución, entonces el dual también, y que ambos óptimos coinciden. Esa es la principal gracia del primal y del dual, son dos problemas equivalentes. Además, nosotros sabemos que las variables del primal son los multiplicadores de las restricciones del dual y viceversa, ¿sí? Es decir, en este problema de acá, donde nuestras variables eran las x, nosotros vamos a tener que nuestras restricciones tienen multiplicadores pi. Y estos pi se los podemos pasar como variables de decisión al problema dual, y nuestro problema dual va a tener acá, cosa que no escribí, las variables x como multiplicadores de las restricciones. Por último, también podemos saber que si en el primal las variables poseen restricción de igualdad, en el dual van a ser irrestrictas, y hay una serie de otras reglas también que nos permiten hacer estas conversiones de un universo al otro, de primal a dual. ¿Cuál es el problema dual del problema de flujo a costo mínimo?
Esto de acá implica revisar las reglas de dualidad que ustedes pueden buscar en sus apuntes de optimización, pero llegan a lo siguiente. Nuestro problema de acá, que está expresado en la notación habitual, ustedes lo conocen bien, se transforma en lo siguiente. La función objetivo del problema dual es siempre la misma, no depende del caso. Es el vector de variables duales del problema original, que en este caso vamos a llamar pi, multiplicados por los valores constantes, el lado derecho de la matriz o de la restricción escrita en forma vectorial. Entonces nos queda la sumatoria de los b por los pies directamente. Las restricciones van a quedar como acá, fíjense que el b se fue para arriba, esta cosa siempre es simétrica. Esta c se va a ir acá al lado derecho de las restricciones. Y acá tenemos una matriz de coeficientes que se va a transponer en nuestro problema dual. Entonces, si en este problema de acá, recuerden, esta era la matriz de incidencia nodo-arco. Entonces, era una matriz que tenía en cada columna un -1 y un 1, depende de dónde comenzaba y terminaba el arco. Por lo tanto, ese -1 y el 1, traspuesto, pum, van a quedar ahora como las filas. Cada restricción, entonces, en sus coeficientes en un -1 y un 1. Por lo tanto, va a ser la suma de un pi menos un pi es igual a c. Perdón, es menor o igual a c. Y eso viene directamente de la comunicación de cómo funcionan las igualdades en esto y en los signos para comunicarse con dualidad, ¿sí? Si acá tenemos x mayor o igual que 0, esto se transforma en un menor acá y la igualdad se transforma acá abajo en un irrestricto, ¿sí? Esas son reglas de dualidad que ustedes supieron en su momento. Pero este es el problema dual. En el problema dual, una de las variables siempre va a quedar indeterminada. Tenemos que siempre va a haber un pi que tiene su valor libre, ¿sí? O que podemos fijar un pi en el valor que queramos y que de ahí los demás van a caer. Este grado de libertad proviene directamente del hecho de que acá teníamos una restricción adicional. Insisto, conceptos de dualidad que ustedes aprendieron en su momento en optimización y acá lo estamos simplemente aplicando. Así que cuando trabajemos en este problema, en las variables pi, nosotros siempre vamos a elegir una de ellas y la vamos a fijar en un valor arbitrario y siempre va a dar lo mismo. Además, hay una cosa re interesante acá que es esta propiedad de la complementariedad de las holguras. Y eso significa que si sabemos que si x y j es básica, entonces pi menos pi j es igual a c y j. ¿Por qué pasa esto? Recuerden lo que significa el precio sombra o la variable dual, o el precio sombra. El precio sombra dice en cuanto afecta a la solución de este problema que este parámetro b cambie, ¿sí? Por lo tanto, si es que una variable dual tiene un valor positivo, significa que esta restricción tiene que estar activa. Miremoslo acá. Si la x y j asociada a esta restricción vale algo distinto de 0, significa que el efecto de cambiar c es perceptible, tiene un impacto directo. Por lo tanto, si la x es positiva, este impacto es directo, lo que implica que esta restricción tiene que estar activa. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Si xy es básica, es decir, si xy es de las variables que pueden valer distinto de 0, entonces su restricción asociada se da en igualdad. Y eso nos da una herramienta para calcular pi, que la vamos a aplicar después, va a quedar súper claro en los ejemplos, pero significa que nosotros nos podemos mover a través del árbol que forman las variables básicas para calcular cuánto valen todos los pi, porque están todos encadenados a través de esta relación de acá. Y ahora nos falta una regla para poder calcular los costos reducidos en los arcos no básicos. La fórmula es esta de acá y simplemente vamos a desarrollarla un poco. Vamos a mirar un par IJ que está fuera de la base, porque si están dentro de la base ya vimos que los costos reducidos eran simplemente ceros. Pero para una variable fuera de la base, vamos a denotar como A y J a la columna asociada a ese par en la matriz A. Entonces el costo reducido se puede obtener con esta fórmula que está acá. Noten que lo único que estamos haciendo es que acá tenemos una igualdad vectorial. Un vector es igual a un vector menos un producto de un vector con una matriz que nos da otro vector. Y en vez de mirar los vectores completos, estamos mirando un elemento del vector. Y el elemento IJ va a ser igual al elemento de este vector en IJ. Y para calcular cuál es el elemento IJ de este vector que está acá expresado como un producto, lo que tenemos que hacer es el producto punto de pi con la fila correspondiente de la matriz. Y esa fila es la fila IJ, por eso está escrito de esta manera. Y esto de acá lo podemos desarrollar un poco más. ¿Por qué? Porque la fila IJ de la matriz A, recuerden lo que era.
A es la matriz de adyacencia nodo arco, entonces posee un 1 en la posición I y un menos 1 en la posición J, lo que nos da esta expresión que tenemos aquí. Con esto entonces tenemos un método sencillo, una fórmula para calcular los costos reducidos fuera de nuestra base. Recapitulemos los elementos que tenemos que vamos a combinar para construir ahora un algoritmo. Primero, el PFMC es un problema lineal. Segundo, las variables básicas de una solución del PFMC forman árboles. Si una variable x y un par j pertenece a la base, sus potenciales entonces van a cumplir esta restricción que dimos antes, que pi es igual a pi j más cij. Si no pertenece a la base, podemos además calcular el costo reducido de esta manera. Noten que esta fórmula de acá arriba es un caso particular de esta poniendo r igual 0. Nosotros podríamos haber resumido estas dos en esta pura relación y combinarlo con la idea de que las variables básicas poseen un costo reducido de 0. Si una solución cumple que su costo reducido es positivo en todos los arcos, y acá podemos incluir los arcos de la base porque los arcos de la base tienen valor 0, nosotros podemos concluir que esta solución es óptima. En cambio, si no es el caso, nosotros podemos elegir el arco que posee un costo reducido negativo y ocuparlo para encontrar una mejora a la solución actual. Esto último es lo mismo que ustedes hacían en Simplex cuando buscaban el costo reducido negativo y incorporaban esa variable a la base. Acá incorporar la variable a la base es ver de qué manera transformamos el árbol para que esta nueva variable esté formando parte de ese árbol. Entonces el algoritmo de solución, nuevamente todavía un bosquejo porque hay detalles que vamos a terminar al final de la clase de hoy, pero podemos plantear el algoritmo simplex de redes como una variante de simplex que se mueve entre árboles de envergadura máxima y que tienen que ser además factibles en términos de flujos. Esto implica resolver los siguientes problemas. 1. Necesitamos encontrar un árbol factible, que lo vamos a llamar T, y después vamos a ver cómo encontramos un árbol inicial factible. 2. Vamos a calcular los potenciales y los costos reducidos del árbol actual, que puede ser el inicial. En la primera iteración va a ser el inicial. Calculamos los potenciales y los costos reducidos. Revisamos los costos reducidos. Si es que hay alguno que sea negativo, lo ocupamos para obtener un nuevo árbol. Y este nuevo árbol se lo pasamos al paso 2 hasta que lleguemos a un árbol que no posea costos reducidos negativos, por lo tanto podamos asegurar que es óptimo. En más detalle, el paso 1 entonces va a ser una inicialización. Encontrar un primer árbol T sub 1 y determinar sus flujos asociados y sus potenciales. Este árbol T1 después vamos a ver cómo se construye. En el paso 2, que es la iteración K, mientras existan arcos que están fuera de nuestro árbol básico, que no cumplan la condición de optimalidad, es decir, que tengan un costo reducido negativo calculado con la fórmula que vimos recién, que era sencilla, una diferencia de pi y un costo. Seleccionamos un arco que posea costo reducido negativo, lo agregamos al árbol actual y eso va a cerrar un ciclo, por definición de árbol, ¿cierto? ¿Cómo recuperamos nuestro árbol? Tomamos el árbol con este arco que agregamos y tratamos de empezar a subirle el flujo al arco nuevo. Pero nos damos cuenta de que esta subida de flujo del arco nuevo va a afectar a todos los arcos que están en su ciclo también. Algunos de ellos van a tener que subir, algunos de ellos van a tener que bajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguno de los que están bajando llega a 0 y ese arco va a salir de la base. Y este nuevo arco va a ser el T de la iteración K más 1. Podemos recalcular sus flujos y podemos volver a la iteración al comienzo de la iteración revisando sus potenciales, sus costos reducidos, ¿hasta cuándo? Hasta que llegamos a una solución sin costos reducidos negativos. Acá, antes de empezar con los ejemplos, vamos a introducir una convención. Los potenciales, tal como estaban definidos, funcionan perfecto y los podemos usar, pero nos conviene en verdad trabajar con sus inversos aditivos. Nos conviene definir pi', el potencial modificado, como menos pi en la definición original. Esto de acá va a hacer que el valor de los potenciales tenga una interpretación trivial que nos va a ayudar a, comillas, memorizar las fórmulas de los R. Las fórmulas de los R van a quedar interpretadas directamente con un sentido físico cuando nosotros invirtamos los potenciales, ¿sí? Con esto los potenciales entonces pasan a ser pi'. Los vamos a seguir llamando potenciales y es posible que ustedes encuentren material antiguo de este curso donde ocupemos indistintamente pi y pi'. Tienen que darse cuenta por contexto de qué formas se están usando. Pero bueno,
En el árbol nos podemos mover con esta condición de que pi de un nodo más el costo de IAJ nos da el pi del nodo que viene. Entonces se dan cuenta de que pi en el nodo uno le suma lo que nos costó para llegar al nuevo nodo y nos da el pi del nodo nuevo. Esto de acá va a ser una cosa así como el precio del producto en el nodo. Van a darse cuenta con un ejemplo ahora. Y los costos reducidos también se recalculan de esta manera, pero también van a tener una interpretación directa. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo y después más adelante les voy a dar en más claridad esta interpretación de los potenciales. Pero primero tenemos que ver un ejemplo. Encontremos la asignación de flujo a mínimo costo para este gráfico que se entrega aplicando simplex de redes. Y vamos a tomar esta solución inicial. Nos vamos a dar una solución inicial. Entonces, tenemos estos costos de acá, tenemos generaciones aquí, tenemos un nodo de paso, tenemos una atracción acá. Primero, vamos a calcular los flujos sobre este árbol base. ¿Cómo calculamos los flujos? Bueno, sabemos que los arcos no básicos valen 0, por lo tanto solamente pueden llevar flujo los arcos rojos, los que están en el árbol. Como el nodo 2 genera 0, este arco de acá va a tener un flujo de 0. Como el nodo 4 atrae 3 y no vienen desde este arco de acá, tienen que venir del arco de acá. Y ustedes pueden sacar por conservación de flujo de este nodo que este vale 2 y al final acá van a ver que este 2 coincide con la generación. O al revés, pueden decir acá se generan 2 que están obligados acá y ustedes pueden después chequear esta conservación de flujo acá. Y esta coincidencia de que siempre el último valor les tiene que coincidir con el resto es nuevamente consecuencia de que existe una restricción que sea linealmente dependiente con las demás. ¿Sí? La última restricción de conservación de flujo es consecuencia de las n-1 anteriores. Calculamos ahora los pi. ¿Cómo calculamos los pi? Como habíamos dicho, partimos por fijar arbitrariamente cualquiera de ellos en el valor que queramos. ¿Sí? Acá fijamos el pi del nodo 4 en 0. Y ahora tenemos que ir calculando el resto de los potenciales con la fórmula de los potenciales que les di. Pero recuerden que cuando estamos trabajando con los pi', nosotros nos podemos parar en un nodo y si avanzamos por un arco, el potencial sube en la cantidad que indica el costo. Y si retrocedemos por un arco, el potencial baja en lo que indica el costo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué este de acá es 1? Porque estamos parados en este arco, en este nodo de acá que vale 0 y estamos retrocediendo por un arco de costo menos 1. Por lo tanto, tenemos que sumar 1. 0 más 1, 1. Veamos cuánto daría el de acá. Partimos en 0, retrocedemos con costo menos 2, eso equivale a sumar 2, por lo tanto 0 más 2 nos va a dar 2. Y para obtener el de acá partimos con un 2, retrocedemos en un arco de costo 5, por lo tanto vamos a restar 5 y nos va a dar un menos 3. Ahí están los potenciales. Ahora toca calcular los valores de los costos reducidos. El primer costo reducido entonces, el del arco de acá, va a ser, de acuerdo a la fórmula que vimos recién, el potencial del nodo de origen más el costo de avanzar menos el potencial del nodo de destino. En este caso sería 2 más 1 menos 1. Eso da 2. Miremos los otros arcos. En el arco 3,2 vamos a tener, ¿saben qué? Se los dejo de ejercicio. Calculen los otros dos potenciales. Les doy un segundito, vamos a comerciales. Fue y sigue siendo el mejor. ¿Por qué no nos acompaña? Volvemos de comerciales. Espero que les hayan dado correctos. Las respuestas eran R32 igual menos 3, R43 igual 6. Revisen la fórmula si es que se equivocaron en alguno de los dos. Ahora toca entonces ver si es que hay alguna oportunidad de mejora y nos damos cuenta de que este arco 3,2 posee un posee un costo reducido negativo. Por lo tanto, queremos que este arco entre a la base. Lo pintamos entonces de otro color y nos damos cuenta de que entrar a la base esta variable, meter a la base esta variable, equivale a subirle su flujo. Por lo tanto, vamos a subir su flujo en delta y vamos a determinar cuánto es lo más que puede valer delta, porque por cada unidad de esta que podamos meter, vamos a tener un efecto de menos 3. El costo reducido es el efecto marginal de subir el flujo de esa variable de ahí, además. Entonces, le metemos delta acá, pero tenemos que corregir el resto del ciclo que se cierra, que en este caso incluye todos los árboles todos los arcos del árbol. Entonces, acá se suma delta. Si nosotros sumamos delta acá, esos deltas se van a transmitir acá también sumados. Acá como hay un cambio de sentido, cuando hay un cambio de sentido, el delta cambia de signo también. Es una forma de recordarlo.
Y acá se mantiene el sentido, por lo tanto todavía este es menos delta. Y acá de nuevo va a haber otro cambio de sentido y va a cuadrar al final. Siempre tiene que cuadrar al cerrarse el ciclo, no puede ser de otra manera. Ya, entonces tenemos acá que vamos a subir delta, bajar delta, bajar delta. Y la pregunta es, ¿cuánto es lo más que puede valer delta manteniendo la factibilidad de esta solución? Y nos damos cuenta de que este 2 menos delta nos obliga a que delta no pueda superar el valor de 2 porque si no se nos vuelve negativo. Entonces podemos aumentar el flujo delta en 2 unidades y eso implica que el arco 3,1 sale de la base. Dibujamos la nueva base, que es esta, entró este y salió este. Podemos recalcular sus flujos, podemos recalcular sus potenciales. Ustedes ya saben hacer esto, los invito a revisarlo si es que así les parece. Y podemos calcular sus costos reducidos. Acá nos damos cuenta que todos estos costos reducidos son positivos, por lo tanto, esta solución es óptima. Podemos también usar el resultado, los valores de los potenciales que tenemos, para hacer análisis de sensibilidad, ¿sí? Para determinar qué condiciones deben tener ciertos costos o ciertos datos para que la solución actual o la base actual siga siendo la óptima o deje de serlo. Por ejemplo, fíjense que acá al arco 1,2 le quitamos su costo actual y lo cambiamos por C1,2. Entonces estamos preguntándonos en cuánto tendría que bajar C1,2 para que la solución actual mejore. Noten que este arco actualmente no participa en la base. Por lo tanto, para que este cambio tenga un efecto en nuestra solución, tenemos que hacer que este arco sea lo suficientemente barato para que ofrezca una nueva mejora al problema y cambie la solución. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, calculamos su costo reducido y si su costo reducido es negativo, entonces ahí nos convendría meterlo a la base. ¿Cuál es el costo reducido de este arco? El costo reducido de este arco es el potencial de acá más el costo de acá menos el potencial de acá, ¿cierto? Entonces 2 más C1,2 menos 1 da C1,2 más 1. Y ahora queremos que esto de acá sea negativo y eso de ahí nos da una inecuación que nos va a dar directamente el valor buscado, ¿sí? Nos dice que si C1,2 se hace menor que menos 1, entonces la solución actual podría ser mejorada ocupando ese arco. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a decir que ahora C32 es un valor desconocido y nos vamos a preguntar para qué rango de valores de C32 la solución actual va a seguir siendo óptima. Entonces vamos a nuevamente expresar los valores de los costos reducidos en función del costo C32 y después vamos a exigir que los costos reducidos de la solución actual sigan siendo no negativos. Entonces, primero, notamos que el potencial del nodo 3 ahora va a depender de este costo que estamos variando, porque noten que C32 es un arco básico. Entonces, si este potencial de acá valía 1, que venía de este 0 que fue fijado arbitrariamente, si este de acá vale 1, al movernos a través de este arco, nos va a quedar que este potencial de acá va a ser 1 menos C32. Bien, entonces tenemos este potencial. Y con este potencial, entonces ahora nosotros vamos a calcular los costos reducidos. Y en realidad nos interesan los costos reducidos que van a depender de C32. Este de acá no va a depender de C32. Este sí y este sí. Por lo tanto, esos dos los calculamos. Nos queda eso y eso. Y ahora exigimos que ellos sean no negativos, ¿sí? R31 mayor o igual que 0 va a implicar esto para R32 que sea menor o igual que 4 y esto de acá también nos va a dar este resultado de acá. Y esto de acá define un rango de valores entonces para R32 que hacen que la solución actual siga siendo la óptima. Veamos ahora la interpretación de los potenciales que les debo, ¿sí? Ya les di una pistita, ya les di una pequeña pista, pero el potencial pi' puede ser interpretado como el precio en el nodo I de algún producto que está fluyendo por la red y que lo estamos transportando a través de los arcos de nuestro árbol básico, ¿sí? Nuestro árbol básico representa entonces las rutas de distribución, los potenciales representan los precios en cada isla o en cada nodo y los costos nos representan el costo por mover entre islas. Entonces, una solución óptima es una solución donde no hay forma de ocupar una ruta nueva y sacar ventaja. Entonces, la ecuación pi más CIJ igual a PJ, que vale solo para los arcos básicos, significa que si compro en I a un precio PI
y pago el precio para transportarlo hasta J, en J el precio resultante va a ser el precio en que lo compré más el precio en que lo transporté. Si no, significa que hay oportunidades de mejorar la red de distribución actual que corresponde al costo de la solución actual. ¿Cómo se interpreta acá un costo reducido negativo además? Veamos esto con un ejemplito. Supongamos que en una red estamos comercializando cierto commodity, en este caso plátanos, y que en una localidad el plátano vale 2 pesos. Entonces, podemos suponer además que existe otra localidad en la que me cuesta 3 unidades llegar hasta ella y vamos a suponer de que este tramo es parte de nuestra red actual de distribución. Entonces, ¿a qué precio se venderían los plátanos en la localidad nueva? 5, ¿cierto? ¿Se dan cuenta por qué es conveniente dar vuelta a los símbolos de los potenciales? Empieza a ser trivial una forma de interpretar. Ustedes cuando están calculando sus costos reducidos se acuerdan de este ejemplito de los plátanos y después no se confunden nunca más se tuvieron que aprender una fórmula de memoria, todos son conceptos fáciles de recordar. Supongamos que existe además otra localidad a la cual puedo enviarle desde mi nodo original con un costo de 6, lo que me daría un precio de venta en la localidad resultante de 8. Entonces ahora, para interpretar el costo reducido negativo, supongamos que uno puede hacer envíos desde esta localidad a un precio de 2 y que actualmente no está siendo considerado como parte de las rutas de distribución. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comprar en 5, enviar hasta este nodo de acá y voy a haber pagado un costo de 7, por lo tanto puedo sacar provecho, puedo reducir este costo que está acá, ¿sí? Esa relación de que 5 más 2 sea menor que 8 es equivalente a calcular el costo reducido, que es 5 más 2 menos 8. Y si eso da negativo es porque existe esta oportunidad que estamos viendo acá. El costo reducido del nuevo arco es pi sub i más 6j menos pi j. 5 más 2 menos 8, menos 1. Si este valor es negativo, entonces el precio de enviar desde acá es más barato que el precio que estábamos pagando ahora, lo que implica que un competidor, por ejemplo, podría ofrecer un mejor precio en J que el actual. O implica que nuestra red de distribución que nosotros teníamos diseñada no es la mejor y la podemos mejorar agregando este arco de acá. Y después tenemos que ver cuál es el arco que hay que quitar y eso implica el análisis de los delta. Nos falta para completar el algoritmo simplex de redes solamente encontrar un árbol inicial. ¿Y cómo se encuentra un árbol inicial? Vamos a ocupar el mismo algoritmo simplex de redes en una fase 1, igual que en el simplex común y corriente de toda la vida. Entonces, para aplicar el algoritmo necesitamos un árbol inicial factible. Y como por lo general la solución trivial x igual 0 no es factible, es necesario resolver un problema auxiliar para encontrar este árbol. Este problema se llama fase 1 y simplex original y consiste en lo siguiente. Creamos un nodo ficticio y lo conectamos a los nodos originales con un sentido de arcos que vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿sí? Pero lo conectamos a los nodos originales. Asignamos a todos estos arcos nuevos un costo de 1 y a todos los arcos originales le ponemos costo 0. Y vamos a resolver este problema tomando como árbol inicial el árbol formado por todos los nuevos arcos que sabemos por construcción que va a ser factible. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo un árbol de arcos auxiliares que todos tienen costo 1 y nosotros vamos a tratar de empezar a minimizar los costos de este nuevo problema, lo que va a obligar a que este flujo que está ocupando los arcos falsos, los arcos inexistentes, moverlo a los arcos que sí existen en el problema original, que son los gratis. Entonces sí vamos a tratar de encontrar una solución factible del problema original. De hecho, un teorema dice que el problema lineal original admite solución factible si y solo si su problema de fase 1 tiene un valor óptimo de 0. Porque un valor óptimo de 0 significa que encontramos una solución que no ocupa ninguno de los arcos auxiliares. Veamos un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es construir este nodo auxiliar y vamos a conectarlo a la red con las siguientes reglas de dirección de los arcos, que nos va a permitir que el árbol inicial sea factible. Los nodos de generación los vamos a conectar al nodo auxiliar. ¿Por qué? Porque así esta unidad que se genera acá, en vez de meterla en el árbol original, lo podemos mandar por el nodo ficticio lo vamos a mandar por el arco ficticio hacia el nodo 0, hacia el nodo ficticio. Si es que un nodo tiene generación nula, lo conectamos en cualquiera de los dos sentidos, da lo mismo. Bueno, entonces ponemos arcos hacia este sumidero o hasta ese nodo ficticio de paso, y en los nodos de atracción conectamos en el sentido contrario.
Ahora definimos o le ponemos costo 1 a los arcos ficticios y 0 a los arcos del árbol original. ¿Por qué? Porque queremos encontrar una solución que ocupe solamente estos arcos y eso va a ser la solución de costo 0 que estábamos buscando. Tomamos como solución inicial la que ocupa el árbol formado por nuestros arcos ficticios, que siempre son un árbol, piénsenlo un segundo para convencerse, y que además es trivialmente un árbol factible, porque en estos nodos que salían de la generación, generamos y juntamos todo lo que se genera en este nodo de paso acá, y todo lo que se genera después lo podemos enviar a los nodos de atracción, que acá son uno, pero podrían ser varios, pero siempre va a cuadrar. Eso es lo bueno. Hagamos una primera iteración de este algoritmo. Vamos a calcular los flujos sobre la red actual, que son triviales. Acá se genera uno y se pone acá se generan dos, se pone acá no hay nada, y acá hay tres. Estos dos que se juntan se envían para acá y pum, cuadran con esto porque ya sabemos por qué. Calculamos entonces ahora los potenciales. Definimos arbitrariamente este potencial como 0, puede ser cualquiera, yo lo puse acá arbitrariamente, y empezamos a calcular los otros potenciales. Y pueden notar además que acá todos estos costos son ceros, pero tienen que tener cuidado porque los potenciales se calculan a través de los arcos básicos, que son los que están pintados en rojo. Entonces, así que si es que este vale 0, tenemos que a partir de este calcular retrocediendo por acá este de acá. Y estamos retrocediendo con costo 1, por lo tanto tenemos que restar 1. Nos queda un menos 1 ahí arriba. Y desde este menos 1 podemos retroceder en 1 hacia los demás, así que nos van a dar puros menos 2. Con estos potenciales calculamos los costos reducidos de los arcos no básicos, todos los que están en negro en este momento. Los calculamos todos ellos. Bueno, no los calculamos todos porque apenas encontramos uno negativo podemos parar e inmediatamente meterlo en la base. Vamos a subir en el flujo en delta y actualizamos también los flujos del circuito que se cierra. Entonces, a este de acá, que está en sentido contrario, se le resta delta, y a este de acá también está en sentido contrario del original, se le resta delta. Podemos entonces hacer delta igual 1, porque está limitado por este valor de acá. Y este arco entra en la base, este arco sale de la base, y la solución nos queda así. Actualizamos los flujos, actualizamos los potenciales, actualizamos los costos reducidos, encontramos uno negativo acá, le ponemos delta, cierra este circuito de acá, este arco está en sentido contrario de este, y este arco de acá también está en sentido contrario de este, por lo tanto esos dos restan delta. Delta está limitado por este de acá, va a valer 2. Por lo tanto, este sale de la base, este entra a la base, y la solución nueva queda así. Iteramos una vez más. Calculamos los potenciales, buscamos los costos reducidos, nos queda positivo. Acá hay uno negativo. Este arco de acá va a ingresar a la base. ¿Cuál va a salir de la base? Bueno, revisamos el circuito. Este de ahí va a sumar delta, este de acá va a sumar delta, restar delta, restar delta. El valor crítico es 2, y acá podemos sacar cualquiera de estas dos de la base. Podemos elegir una arbitrariamente. Elegimos cualquiera, en verdad. Elegimos 3,0 para salir de la base, esta de acá. Entonces nuestra nueva base va a ser esta, pero acá nos damos cuenta de una cosa importante. Y es que, recuerden, que estos 4 arcos de acá tenían costo 1 y todos los demás tenían costo 0. Por lo tanto, ¿cuál es el costo de esta solución? El costo de esta solución es 0. Lo que significa, en otras palabras, y también lo podríamos haber visto directamente, que todos nuestros flujos positivos están contenidos en los arcos originales. Por lo tanto, podemos ahora eliminar los arcos auxiliares y eso nos queda, eso nos entrega una solución factible del problema. Con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya quedado todo muy claro. Y bueno, les mando un abrazo y no les quito más tiempo. Lo cerramos acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!